El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les bendiga a todos ricamente en este día. Que la gracia del Eterno, su favor, su misericordia, su paz, su bendición les estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor. En esta ocasión quiero compartir una reflexión que intencionalmente quiero que sean los ministros del Señor los que reciban esta instrucción, esta pequeña reflexión. Pero eso no quiere decir que porque usted no sea ministro, esta palabra también usted no la pueda recibir. Así es que oro al Señor para que en esta ocasión, en los próximos minutos, al escuchar esta disertación, usted pueda edificarse espiritualmente. Voy a tomar dos pasajes de la Escritura que mi esposa va a estar leyéndoles. Génesis 26:5 y la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11 y el verso 23. En estos dos pasajes nos vamos a fundamentar para compartir esta reflexión que le he dado por tema, la he denominado la tradición y el misterio. La tradición y el misterio. Escuchemos atentamente lo que dice la palabra de Dios. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Primera carta a los Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Dios nos bendiga por su poderosa y preciosa palabra. Bien, tenemos dos pasajes aquí interesantísimos que nos hablan de lo que es la tradición y el misterio, ¿sí? El misterio en la vida cristiana. Es más, en la vida judeocristiana, la fe judeocristiana. El primer pasaje habla de el patriarca Abraham. Abraham, aquel varón que fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos. Abraham, descendiente de Sem, y de la cual iba a provenir el pueblo por medio del cual Dios nos traería al Mesías. Así que Abraham era un semita, ¿sí? Este Abraham recibió de parte de Dios instrucciones sobre, según dice el texto, preceptos, mandamientos y estatutos. Los escuchó. El pasaje dice que los oyó directamente de la voz de Dios. Abraham, note usted que no recibió nada escrito, como sí lo recibió unos años después Moisés, ¿sí? Y recibió lo que conocemos como el pacto mosaico o la ley mosaica. Abraham no recibió nada escrito, ni de parte de Dios, ni tampoco él
se dio a escribir lo que escuchó de la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que Abraham escuchó de la voz de Dios? Aquí el texto lo dice: preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas. ¿Sí? Podemos decir entonces que Abraham, sin haber recibido por escrito la ley mosaica, sin conocerla por escrito, Abraham conocía la ley de Dios. ¿Y cuál fue el medio por medio del cual este siervo de Dios se enteró y conoció la ley de Dios? El medio que él usó, o mejor, el que Dios usó, fue su propia voz. A esto se le llama, en el proceso de enseñar y de aprender, es decir, lo que es el magisterio, se le conoce como tradición oral. Tradición oral. En hebreo, la tradición oral es muy valiosa. En el pueblo judío, la tradición oral tiene un alto valor. ¿Sí? Por vía oral. Entonces, concluimos en esta primera parte que Abraham conoció la ley de Dios, conoció la palabra de Dios, conoció la voluntad de Dios, conoció los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, por vía de la tradición oral. En hebreo esto se dice Torah Shebe al Peh, la tradición oral. Y como dije y ratifico, la tradición oral tiene un alto valor en el judaísmo, al punto, increíblemente, que en los días del Señor Jesús, en los días del Señor, y un poco antes de que se manifestara al mundo el Mesías de Dios, se manifestara el Señor Jesucristo, ya en Israel había un magisterio que se apoyaba más, escúcheme bien, se apoyaba más, le daba más autoridad a la tradición oral que a las propias escrituras. Sí, así como lo oye. En el judaísmo de los días del Señor, el magisterio de Israel le estaba dando más autoridad a la tradición oral, a la Torah Shebe al Peh, que a las propias escrituras. Cuando hablo de las escrituras me refiero a la Torá, me refiero al mensaje de los profetas y al mensaje de lo que se llama la hagiografía o los escritos sagrados. Son las escrituras del Antiguo Pacto. Es más, este proceso de darle más autoridad a la tradición que a las propias escrituras hebreas terminó con la acuñación, la compilación de toda esta tradición en un libro escrito, que más o menos terminó su compilación, preparación y escritura por allá por el siglo VI después de nuestra era cristiana. Siglo VI de nuestra era cristiana se compiló en un libro que hasta el día de hoy en el judaísmo rabínico ortodoxo se le conoce con el nombre de Talmud. El Talmud. El Talmud. En el Talmud está compilada toda la tradición oral del judaísmo. Y para el judaísmo ortodoxo de hoy, el judaísmo rabínico de hoy, el Talmud tiene más autoridad y tiene más valor espiritual que las propias escrituras. Increíble, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? ¿Sí? Al extremo al que llegó la tradición oral. Ahora, no toda la tradición oral es mala. Esto tenemos que aclararlo. No toda la tradición oral es mala. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo lo vemos en la vida del apóstol San Pablo. Pasaje que hemos leído, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto. En su primera carta,
a los Corintios, Pablo trata una cantidad de asuntos y de problemas que se estaban dando al interior de esta comunidad judeocristiana, que mayormente era compuesta de gentiles, pero habían también allí bastantes judíos, ¿sí? Habían allí muchos judíos que se habían convertido a Yeshua como el Mesías, a Jesús de Nazaret como el Mesías. En este texto que hemos leído, el apóstol habla de que él dice, yo recibí del Señor lo que también les he transmitido. Así tradujo Reina y Valera del 60. Yo recibí del Señor lo que también les he transmitido. Bien. Otras traducciones dicen, yo recibí completamente del Señor lo que les he comunicado, lo que les he transmitido. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo recibió del Señor? Lo que Pablo recibió del Señor fue el conocimiento de una tradición que históricamente se guardaba en el pueblo judeo cristiano, no solamente entre los creyentes en Yeshua, sino también entre los propios judíos. ¿Cuál era esa tradición? ¿En qué consistía? Bueno, la tradición consistía en la celebración de la Cena del Señor, más exactamente la Cena Pascual, la cena en que todo judío participaba durante una celebración llamada el Pesaj o la Pascua, ¿sí? En la que en el intermedio de la semana de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, ellos tenían que celebrar la cena pascual en la que comían el cordero, ¿verdad? Y otras cosas que hacían parte del plato de la cena, como por ejemplo hierbas amargas, panes sin levadura, etc. El elemento central de esta cena era la participación del cordero. Cordero que por tradición histórica y por ley este pueblo comió, ¿verdad? El día en que Moisés los liberó de la esclavitud de los egipcios. Ese día, ellos, antes de ser libres, ellos comieron, por orden del Señor, un cordero, ¿sí? Y bueno, la historia nos dice que no solamente comieron cordero, sino que ellos llevaron también masa de harina, de trigo, preparada, ¿sí? Sin levadura, porque no había tiempo para comerla allí. Ellos la llevaron, ¿sí? En su peregrinaje, en su salida, en su éxodo. Y también comieron allí hierbas amargas. Y bueno, Pablo les está diciendo, mira, yo recibí del Señor lo que también a ustedes les he transmitido. ¿Qué fue lo que él recibió del Señor? Bueno, el conocimiento de la celebración de la cena pascual. La cena pascual. En el judaísmo nunca se ha dejado de celebrar esta cena pascual. Nunca. Los primeros cristianos, como es evidente aquí, ellos también la celebraban, pero con una perspectiva distinta, no enfatizando en la historia, ¿sí? De su redención, de su liberación de mano de los egipcios, sino que ellos lo empezaron a celebrar. Me estoy refiriendo a los judíos creyentes en Yeshua, los judíos mesiánicos, los judíos nazarenos. La comenzaron a celebrar con una perspectiva diferente, es decir, recordando lo que el Señor había hecho en la cruz del Calvario como Cordero Pascual, como Cordero sacrificado para la redención de nuestros pecados, para la liberación de nuestros pecados. Y también mirando
en perspectiva escatológica, mirando la futura celebración que allá en el reino el Señor va a oficiar y va a compartir con nosotros la llamada cena de las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Con ese sentido es que hoy en día nosotros tenemos que celebrar lo que en el cristianismo se conoce como las ordenanzas del Señor. Las ordenanzas. Recordando entonces, ¿cuáles son las ordenanzas? Básicamente son 3. ¿Sí? La cena del Señor, que no es más que la celebración de la cena pascual, pero con una perspectiva mesiánica y escatológica. El bautismo, ¿sí? Y la imposición de manos. Esas son las 3 ordenanzas que el Señor estableció para su iglesia, para la iglesia cristiana de hoy. Bien. En la carta a los Hebreos se nos dice que estas doctrinas, Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, se nos dice que estas doctrinas son doctrinas elementales, doctrinas básicas, doctrinas rudimentarias, doctrinas fundamentales, elementales. Y el autor de la carta a los Hebreos reprende a los destinatarios de esta carta, que eran justamente judíos que se habían convertido al Señor, pero que estaban siendo tentados a volver otra vez, ¿sí?, a vivir bajo los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas de la ley mosaica. El escritor les llama la atención y les dice, es increíble que ustedes, debiendo ser ya maestros con el tiempo que tienen, todavía es necesario que ustedes reciban o se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la doctrina. Y aquí lo muestra. Doctrinas elementales, entre ellas están las ordenanzas. Ahí están los bautismos, ahí está considerado la cena del Señor y también está considerada la imposición de manos. Bien, por eso es que es importante que usted ponga atención a esto, porque yo no estoy hablando aquí de una doctrina, de una vianda fuerte, de un plato fuerte, como para que usted se impresione y que usted tenga que echar mano de recursos teológicos y cosas así, ¿no? Reglas exegéticas para conocer esta doctrina, porque esto es elemental, esto es básico, esto es rudimentario. Pablo, sencilla y llanamente, lo que les está diciendo a los corintios es que él recibió una tradición que después les transmitió. Y efectivamente, los corintios celebraban tradicionalmente, no solamente ellos, sino los propios judíos, celebraban la cena del Señor, la cena pascual, ¿sí? Celebraban la fiesta de la Pascua, la celebraban. Comían el cordero, comían los panes sin levadura, comían también las hierbas amargas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo recibe Pablo por tradición, ¿sí? Por tradición. Igual que lo recibió Abraham. Abraham, en el caso que hemos leído, Abraham lo recibe también por tradición oral. Mismo Señor le enseña a Pablo. Y Pablo les transmite lo enseñado por el Señor, lo aprendido del Señor, se lo transmite a los corintios. Una tradición. Por eso ratifico, no todo lo que es de la tradición es malo. En el judaísmo ya expliqué que la tradición oral llegó a ser tan autoritativa, ¿verdad?, como las propias escrituras. Obviamente el Señor condenó esto. En Marcos capítulo 7 hay un discurso del Señor en donde Él condena la tradición oral. Condena el Talmud. Condena al Talmud. Bien, el cristianismo también heredó muchas tradiciones. El cristianismo, aquí vemos una de ellas. La cena del Señor es una tradición que heredó el cristianismo. Y Pablo aquí
lo está declarando y está diciendo, yo se los transmití a ustedes, yo se los enseñé a ustedes. Quiere decir entonces que la cena del Señor, los bautismos y la imposición de manos no son más que símbolos representativos de verdades espirituales tradicionales. Por supuesto que cuando hablamos de la doctrina de la imposición de manos, de la Pascua y hablamos de los bautismos, nosotros encontramos suficientes textos bíblicos para enseñar estas doctrinas. Pero básicamente estas son cosas que el cristianismo aprendió y recibió por tradición. Por tradición. Ahora, esto es así. Esto es así. Y quiero profundizar un poco más en el análisis gramatical del verbo que Pablo usa aquí. El verbo que Pablo usa aquí en 1 Corintios 11:23. Para que conozcamos un poquito más en profundidad el sentido, el significado de lo que es una tradición, ¿sí? Y descubramos lo que es el misterio realmente, lo que es la parte mística de un texto, la parte espiritual de un texto, ¿sí? El verbo que Pablo usa aquí es el verbo hebreo recibir, que en hebreo se dice lekabel, lekabel, lekabel. Verbo hebreo que se traduce al español como recibir, recibir. ¿Y cómo lo recibió? Ya lo sabemos. Vía oral, la vía oral, lo escuchó del Señor. Yo recibí del Señor. ¿Dónde está escrito en la Biblia que Pablo recibió la instrucción del Señor y lo escribió? ¿Dónde? En ningún lado. Aquí es donde él da el testimonio de que él recibió esta ordenanza por la vía directa, la vía oral del Señor. El verbo recibir en hebreo se dice lekabel. Lekabel. Y escúcheme, lekabel se escribe con las letras lamed, kof, bet y lamed al final. Lekabel. Lamed al principio, lamed al final. Y se escribe también con la letra kof y la letra bet. Si le hacemos a este vocablo el cálculo gemátrico, es decir, el valor numérico de esta palabra, porque ustedes deben saber que cada palabra en hebreo tiene un valor numérico porque cada letra le fue asignada un valor. Bien, cada letra le fue asignada un valor. La letra lamed vale 30. Entonces, si tenemos una lamed al principio y una al final, ahí sumamos 60. La letra kof tiene un valor de 100. Entonces, tendríamos ya 160, ¿verdad? Y la letra bet tiene un valor de 2. Entonces, 160 más 2, ¿cuánto nos da? 162. 162. Sumamos esta cantidad y la llevamos a un dígito para conocer esencialmente lo que este verbo nos está tratando de transmitir, de enseñar. 162, 1 más 6 da 7, más 2, 9. Aleluya. 9. 9. Esto lo identificamos con una letra en el alefato hebreo, que es la letra novena, vale 9, y se trata de un cesto, de una canasta de barro. Esa es la pictografía, ese es el elemento pictográfico que representa la letra número 9, la letra tet. 9. Bendito sea el nombre del Señor. Es un canasto, una vasija de barro. Algo que sirve para recibir, para recepcionar algo. ¿Se da cuenta usted de la conexión espiritual? Bien, ahora, 9 es el valor también de un vocablo hebreo que es muy importante y que fue traducido como verdad. Verdad. Es el vocablo hebreo emet y que se escribe con las letras Aleph, Men y Tav. Aleph, Men y Tav tiene exactamente el mismo valor. 9. 9. 9.
Establecemos entonces aquí una conexión entre el verbo recibir, una tradición, y la verdad. Y la verdad. Como dije al principio, muchas tradiciones no son torcidas, no son antibíblicas. Son buenas tradiciones. Y de hecho, muchas de ellas pues las recibió el cristianismo. Las recibió el cristianismo. Ahora bien, resulta que de este verbo, lekabel, hay una raíz con la cual se escribe una palabra que se ha satanizado en el cristianismo. Desde los días del nacimiento de la iglesia reformada en el siglo XVI hasta hoy, se ha satanizado esta palabra. ¿Cuál es la raíz que se desprende del verbo lekabel? Y que con ella se escribe una palabra que se ha satanizado. Es la expresión Kabbalah. 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 Que se escribe con las letras Kof, Bet y Lamet. Kof, Bet y Lamet. Kabbalah. Kof, Bet y Lamet. Con estas letras se escribe la palabra Kabbalah, que se tradujo del hebreo de la misma raíz del verbo recibir. Lekabel, Kabbalah. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que indudablemente que en el cristianismo uno debe saber cuando uno va a construir una convicción, uno va a construir una verdad espiritual producto del estudio de la palabra de Dios. Uno tiene que hacer una investigación no solo histórica, sino etimológica, gramatical, del vocablo, de las palabras que uno está estudiando, para así encontrar la mayor cantidad de revelación posible. ¿Sí? Tener una información espiritual profunda, un significado espiritual profundo de la palabra, expresión, verbo, sustantivo que uno esté estudiando. Es así entonces como la palabra Kabbalah, gracias a una propaganda antisemita, nacida en el mismo corazón del diablo, esta propaganda antisemita ha satanizado palabras como esta, Kabbalah. Kabbalah. Y el resultado es que en la iglesia cristiana, todo lo que tenga que ver con los judíos, con los hebreos, eso está bajo maldición, eso es maldito y eso hay que rechazarlo. Y como vemos aquí, nosotros vemos y entendemos que hay suficientes razones para no rechazar una tradición. Sobre todo cuando esta tradición es sana. ¿Sí? Cuando esta tradición es sana. Cuando esta tradición no es antibíblica. Cuando una tradición es antibíblica y es torcida, no tiene, o sea, es una tradición que lo que hace es contaminar la fe, eso sí hay que rechazarlo. Pero el antisemitismo ha hecho que esta expresión, Kabbalah, se satanice y se rechace, descuidando así, mi amado hermano, y desechando, no solamente descuidando, sino desechando la profunda riqueza espiritual que nosotros podemos adquirir si nosotros estudiamos gramaticalmente, etimológicamente una palabra. Yo te estoy hablando de un verbo que está aquí en la Biblia, recibir, ¿sí? Y que te dije que es
una tradición, puede ser una tradición oral, como la recibió Pablo, como la recibió Abraham. Entonces, aprendamos de esto, mi hermano, que no todo lo que es tradicional es malo, ¿sí? El cristianismo católico romano también se desvió, dándole más autoridad y más significado, más valor a la tradición que a la propia palabra de Dios. Eso lo sabemos. La fe de un católico romano, un católico apostólico y romano, está basada más en su tradición, en la tradición enseñada por el magisterio, por los maestros del catolicismo romano, que por la misma palabra de Dios. Le han dado más valor a su tradición que a las escrituras. Por eso es que nosotros no guardamos muchas de las tradiciones del cristianismo católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Porque son antibíblicas, y no solo son antibíblicas, no contribuyen a una fe sana, a una fe ortodoxa, a una fe recta. No contribuyen a eso. Por ejemplo, le voy a dar varios ejemplos que ilustran lo que estoy diciendo. Rechazamos, por ejemplo, todo lo enseñado por el magisterio del catolicismo romano acerca de la Virgen María. A eso se le llama en teología dogmática la mariología. Esto ha sido todo un desarrollo doctrinal, pero es completamente antibíblico. Ellos enseñan que María no murió, sino que María ascendió al cielo, que María es la reina del cielo y la madre de Dios, que María nació, fue concebida sin pecado, sin la mancha original del pecado. Todo esto, ellos enseñan también la adoración a María como mediadora e intercesora ante Dios. Todas estas doctrinas son doctrinas basadas en la tradición oral, porque no hay un solo texto bíblico que respalde y le dé autoridad a todos estos dogmas. Son dogmas que ellos han construido a través de la historia. Esto lo rechazamos. Pero hay otros dogmas tradicionales que nosotros aceptamos y que compartimos, como por ejemplo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad de Dios, por ponerle solo un ejemplo. ¿Sí? Estas dos doctrinas o dogmas tradicionales del catolicismo romano nosotros lo compartimos. ¿Por qué? Porque es recto, porque es sano y porque se puede respaldar esto con textos bíblicos, textos de la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, usted como pastor, usted como ministro de la palabra, como maestro de la palabra, usted tiene que saber que no todo lo que es de la tradición es satánico. No todo lo que viene del pueblo judío es satánico, es diabólico. No. Hay cosas que son sanas, hay cosas que son bíblicas y nosotros las aceptamos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Espero que esta reflexión le haya sido de edificación para su vida. Y si usted tiene preguntas, si usted tiene comentarios o impresiones, le animo para que me escriba y comencemos a interactuar por este mismo medio. Mi línea de WhatsApp está a su disposición. Dios los bendiga, Dios los guarde, que la gracia, la misericordia y la paz del Señor sean con cada uno de ustedes. Hasta entonces. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.